el que abre la mente es Dios. Si Él no la abre, ustedes no pueden entender. Y ¿sabe una cosa? Hay otra cosa más. Él sella la instrucción. La buena noticia de que Jesucristo murió, resucitó y está ahora sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Efesios 1:20 dice: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Esa es una realidad por la cual, aunque no sea visible, verdaderamente es y está hecha desde que Cristo se resucitó. Sin embargo, la buena noticia no termina en este lugar. El Evangelio anuncia también que Jesucristo opera juntamente con quien también entre nosotros, entre la humanidad, ha sido muerto en Cristo y ha sido resucitado en Cristo. Esta es una realidad por la cual está escrita, y todo aquel que realmente ha pasado en la cruz, ha traspasado la cruz, lo está experimentando. Dice Efesios capítulo 2 verso 6: y con Él nos resucitó. O sea, no que vamos a ser resucitados, es otra cosa. Esta resurrección de nuestra alma cuando vamos a morir físicamente. Dice que cuando juntamente estamos en Cristo y morimos en forma espiritual para el mundo, también hemos sido resucitados. De hecho, un espíritu vivificado, ¿qué puede significar sino resurrección? Cuando dice que nuestro espíritu está vivificado, es porque estaba muerto y ha sido vivificado. Entonces, ha sido exactamente resucitado. Y dice: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó. Por favor, oigan esta palabra: en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros que estamos en Cristo Jesús. Esta es la realidad espiritual que acompaña a todo cristiano. Es así que se vive, no hay otra forma. Al emigrar de los viejos estos suelos que sustentaban nuestro yo, bajo el desgaste de esta apropiación vana que estábamos luchando, vamos hacia un nuevo centro, o sea, un nuevo terreno que se ordena todo en modo eterno. O sea, tu vida en Cristo está ordenada en un modo eterno. Tú vives, tú escoges todo aquel que Dios ha preparado en ti y en tu vida desde la eternidad. Desde esta posición recibimos todas nuestras bendiciones, propósitos, pero también autoridad, que es otorgada para todos que han traspasado juntamente con Cristo en esta posición. Y les quiero decir una cosa: nuestras bendiciones son espirituales. Nuestras bendiciones son espirituales, que son por encima de las materiales, porque lo espiritual domina también la materia.
Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, oye por favor, con toda bendición espiritual. O sea, Cristo, cuando traspasa el velo en su sacrificio, lo que hace es que nos abre a nosotros también, ¿qué? Un camino nuevo. Lo vamos a leer más adelante. Esta es la única real posición de autoridad y de santidad de todo genuino creyente que se ha negado a sí mismo, fue crucificado juntamente con Cristo y ha sido entonces nacido de nuevo en la simiente de Dios. Pero mis hermanos, no podemos nacer sin que antes morir. Esta es una lección que tenemos que aprenderla. La cruz da vida. Entonces, para que Cristo pueda sentarse en este lugar, Él se murió, tenía que morirse. Porque dice la palabra Pablo en Hebreos, si Él no moría, no era necesario tener un sacerdote. Para que Cristo pueda sentarse en ese lugar, se murió, se resucitó y rasgó el velo. Por favor, hoy vamos a quedarnos en esta, porque la vida abundante tiene que ver mucho con el velo. Amén. Y, oye por favor, de que nacido alzado el velo, lo voy a repetir, de que ha sido alzado el velo, Él recibe entendimiento, podrá entrar a la santidad y va a tener autoridad, porque sin santidad no puede haber autoridad para operar desde este lugar con toda esta bendición recibida. Es necesario que este velo entonces sea alzado para la comprensión del Evangelio de Jesucristo y la autoridad requerida en todo poder, porque Cristo es poder y su palabra es poder. No es solamente oír la palabra, es que esta palabra puede entrar en su interior y puede cobrar el poder requerido que Él ha preparado para su pueblo. Segundo de Corintios 3:14 dice que el entendimiento de ellos se endureció. Por favor, oyen, porque hasta el día de hoy el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Mis hermanos, si Cristo no te quita el velo en tu corazón, en tu interior, usted va a estar siempre sin entendimiento. O sea, comprendemos que el entendimiento entonces es una acción por la cual Dios hace en ti. Bueno, Lucas 24:45 dice: entonces les abrió la mente. Él tenía que abrir la mente de ellos para que comprendieran las escrituras. Lucas 24:45. Si Él no lo hace, usted la va a comprender con su modo, pero usted ni siquiera la va a poder practicar. Y el problema es que no se practica santidad, porque todavía el velo de muchos permanece. Hechos capítulo 16:14. De verdad, cuando estaba leyendo esta verdad, aún una mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, o sea, era una creyente, el Señor abrió su corazón para que ella poder recibir lo que Pablo decía. O sea, esta noche yo pido que lo que vamos a escuchar, Dios en su misericordia abre nuestro entendimiento, quita el velo para que podamos oír y retener y practicar lo que en realidad vamos a oír esta noche. Todos esos ejemplos nos muestran que hay un estado de falta de entendimiento por estar detrás del velo. O sea que no hemos traspasado el velo. Por eso hay tantas complicaciones en nuestras vidas. Muchas veces sabemos la vida religiosa, pero no participamos en la vida religiosa, que es diferente. Entonces, hay un estado de falta de entendimiento por estar detrás del velo, y existe otro estado
lado podemos oír y ver lo que Dios nos va a revelar. Esto es muy importante, porque todo lo que es del Antiguo Testamento fue una sombra de una realidad que venía en el Espíritu de verdad. Dice Job 33:16, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Una conversación de Job donde nos muestra que hasta es Él que sella toda enseñanza que estamos recibiendo. Amén. Con mucha atención observamos dónde está este velo. Según de Corintios 3:15 dice, hasta el día de hoy un velo está puesto sobre sus corazones. ¿Oyeron esta cosa? El velo no está al entendimiento. Usted puede comprender algunas cosas de las Escrituras, pero no puede tener la revelación, que es distinto. La revelación es distinto de una simple comprensión intelectual. Según de Corintios 4:3 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Es un asunto de no entender, es un asunto hasta de perdición. La razón, ¿por qué puede ser tan fuerte esta enseñanza? Porque cuando vivimos, escogemos y accionamos detrás del velo, vivimos, escogemos y accionamos según nuestra propia voluntad, que es según nuestra vida almática carnal. Entonces, lo que vivimos, escogemos y accionamos no es según Dios, es según el hombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces necesitamos entender que el hombre convertido en Cristo, por favor, esto es para mí una palabra, una frase que esconde toda la esencia del diseño de Dios para el hombre. Templo del Espíritu Santo. Tanto el templo de Salomón como el tabernáculo terrenal en el desierto que construyó Moisés fueron construidos en la forma oculta de un hombre. Amén. ¿Eso lo sabían? Sí. De suma importancia, porque esto se comprende cuál es el propósito del templo, haciendo hincapié la verdad revelada del propósito de Dios para el hombre. O sea, formado para ser templo. Tú te formaste para ser un templo de Dios. Y un templo de Dios significa un habitar de Dios, la casa de Dios donde el Señor vive. Impresionante. Dios vive donde quiera, pero Él construye, creó algo para que vive y repose en Él también. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Por favor, vamos a tomar y a recibir esta profunda conciencia. Más adelante, en el verso 17 dice, el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Lo está apuntando Pablo, no quiere salir. Más adelante, en la misma carta, capítulo 6, 19 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No, tú no eres de ti. Aunque tú eres quien tú crees que eres, tú no te perteneces. Tú eres un templo. Y tenemos otro más que está en Efesios capítulo 2, 21. Dice, en que todo el edificio bien ajustado por nosotros va creciendo para ser un templo santo del Espíritu. Hermanos, ven como todo apunta, o sea, toda obra en el cristianismo, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos aprendiendo, es para que nosotros nos modificamos como un templo espiritual. Por eso decía, fornicación, mentira, adulterio, lascivia, idolatría, vanidad, todo esto no debe ser parte de su vida. Porque
porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. De hecho, Pablo lo dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15: te escribo para que sepas cómo tú debes conducirte uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. O sea, esto es importante que comprendamos nuestra conducción. Amén. No podemos entonces funcionar adecuadamente sin la conciencia que somos un templo y que en este estado debemos operar. Recorremos entonces para oír la voz de Dios desde el lugar santísimo en nuestro espíritu, donde habita el Espíritu Santo. O sea, Dios te hace una imagen, te dice el templo, ¿cierto? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. Cuando Cristo traspasa el velo, lo que en realidad es en la forma paralela de nosotros, porque hay que entender que nosotros somos tripartidos, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, obviamente Dios, a pesar que es omnipresente, su lugar y lo que Él quiere es el corazón, que es nuestro espíritu. Entonces, la justicia de Dios no puede ser practicada si tomamos decisiones desde cualquier otro lugar de nuestro ser. O sea, muchos deciden por la razón, y puede la razón, decidimos por la lógica. Pero ¿acaso la lógica no fue, muchas veces nos ha conducido en error? Entonces, nosotros no podemos conducirnos por las pasiones de la carne. A mí me gusta esto, me gusta aquello. No es por la emoción, no es por tu voluntad, no es por tu intelecto. Hay un lugar donde debe operar y usted va a comenzar a oír la voz. ¿Sabe por qué Pablo decía en un momento todos buscan su propio bien y no de Cristo? Porque todos estaban pensando cómo podrían ser más y mejor beneficiosos sin ellos oír lo que en el lugar llamado Espíritu del Hombre Dios les estaba conectando. Oigan esto, debemos comprender, o sea, el plano del templo, lo que quiero decir, revela una figura humana. Cuando usted va a tomar el de Salomón, no de Herodes que lo hizo como él le dio la gana, lo de Salomón y el tabernáculo, bueno, lo de Salomón está todavía más claro, tiene la figura de un hombre. Y es una gran revelación que no lo veían hasta que llegó y entró el Nuevo Testamento y que fue revelado por Cristo. Entonces, debemos comprender que así como en el tabernáculo de Salomón y del desierto existían en su edificación tres partes, ¿cierto? Es así. Pero uno solo donde habitaba Dios. Él sabía lo que pasaba en los atrios. Él sabía lo que pasaba en el lugar santo. Pero él, su presencia estaba en el lugar santísimo. ¿Oyeron esa cosa? Entonces, asimismo el hombre, como tripartido, solo en su espíritu renovado, sostiene la voz del Espíritu Santo. Por esto, por ejemplo, hay dos hombres. Uno está renovado en el espíritu y puede comprender y oír la voz de Dios. Otro no lo es, aunque sigue siendo tripartido, pero ya su lugar más apreciado está muerto, está contaminado. Entonces no tiene comunión con Dios, porque Dios no se percibe con los sentidos almáticos, ni siquiera con la mente, sino a través de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Muy importante para comprender que nuestra comunión con Dios no es asunto intelectual, no es asunto emocional, no es asunto de una voluntad, ni siquiera emocional, sino asunto de nuestro espíritu. Por esto debe ser limpio y sin mancha, ya que es
la comunión con el lugar santísimo celestial. ¿Dónde está sentado Cristo? Vamos a comprenderlo esto, lo voy a explicar. El hombre tripartido, cuerpo, alma y espíritu, contiene en su alma el intelecto, las emociones y su voluntad. Pero en su espíritu está la comprensión, o sea, lo que se revela. Lo que usted puede comprender en su alma y su intelecto es porque se le reveló en el espíritu. Por decía, eso no te reveló carne y sangre. Una carne puede explicarse en modo intelecto, pero solamente en el espíritu hay acceso para que las cosas sean reveladas. Entonces, en nuestro espíritu está la comprensión de las cosas, está la comunión. O sea, tú no dices, ay, que yo siento al Señor. Lo han visto. Ay, cuando yo canto, yo siento al Señor. Esto no es así. El Señor no se siente en el canto, aunque sí lo puedes sentir en el canto también. Pero el modo que tú sientes no son por las notas, que discúlpeme, a todos nos gustan las notas, ¿cierto? La armonía y la melodía es algo que a todo el mundo le hace hasta llorar. ¿Saben cuándo lloran emocionalmente, creyendo que lloran por la presencia de Dios? Una vez se le ha quitado el velo y se ha purificado la casa, nosotros estamos llamados a vivir y decidir a través de este lugar, guiados por el Espíritu Santo que habita en ese lugar, conciencia santificada y comunión con el Padre para oír su voz. Hermanos, de verdad, no hay necesidad de oír la voz del Señor, porque nos estamos orando. ¿Y por qué si estamos orando no oímos la voz de Dios? Si lo que estamos orando para en un modo, de cierto modo, que haya una comunicación. ¿Por qué están los cristianos? No saben por dónde deben andar y qué tienen que hacer, cuándo tienen que salir. Hay veces que he escuchado, dice el Señor, pueblo mío, salí de medio de ellos. Y dice, pero yo no lo he sentido. Pero es por el sentir, es por el sentimiento, o es por el orden que tú has recibido del Espíritu. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Entonces, para mí, entiendo que el cristianismo que fuimos llamados a vivir tiene este estándar. ¿Cuál estándar? Vivir en el Espíritu, oír la voz de Dios, estar en comunión, entonces cambiar las percepciones y escoger lo mejor. Porque dice Pablo, escoger lo mejor. ¿Cómo yo escojo en cada circunstancia lo mejor? ¿Cómo yo puedo escoger lo mejor? Que era mi esposa. Porque en su momento debería yo entrar a oír la voz de Dios, como otras decisiones estamos tomando en nuestras vidas, ¿cierto? Amén. Entonces, algo importante, nuestro patriarca Jacob vio esta revelación en Betel, donde una escalera unía el cielo con la tierra. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. O sea, el cielo está unido con la tierra. No es asunto que yo lo diga, es el interés que Dios tiene. Entonces, para ser embajadores es porque somos ciudadanos, y esa ciudadanía es real, es activa, es ahora. Así como yo ahora soy un embajador en la tierra de Cristo, así mismo yo vivo la vida espiritual en el cielo. Pero esto no muchos lo podemos entender, lo vemos como medio mítico, como que ok, pero en la cotidianidad se nos pierde un poquito, ¿cierto? Hay tantos problemas que hay que resolver siempre, y es donde estamos perdiendo las cosas. Porque si nosotros en profunda conciencia podemos comprender esta gran impartición, favor merecido que se nos ha dado, nuestra vida iba a ser mucho más fácil. Por eso dice, en el mundo que tendrá aflicción, pero yo la he vencido. Pero hay muchos que no las vencen, parece que el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa y pasa, y están como estancados en este hoyo cenagoso. Amén. Entonces,
la propia voluntad, oigan palabra, tu voluntad almática, lo que tú decides, yo quiero hacer este negocio, yo quiero hacer esa cosa, es tu voluntad atrás del velo. Y es que no consideramos maduramente y en forma seria y responsable que nosotros lo que vamos a decidir lo hacemos por lo que realmente nos pertenece hacer. A ti algo te pertenece hacer. Y lo que te pertenece hacer no es lo que a mí me pertenece hacer. Pero para que tú puedas ver la diferencia, que tú tienes que estar en contacto en el lugar santísimo. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es la voluntad que llena y que está en el lugar santísimo, después del velo, y que fuimos llamados a entrar y participar. Recuerden que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, nadie sabía nada, hasta que el sacerdote entraba en el lugar santísimo, oía y decía, o represión, o bendición, o lo que sea. Pero era ahí dentro que le hablaba. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: así que, hermanos, Filadelfos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ok, yo creí que era una historieta, pero no, esto es una realidad. Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es cristianismo. Si esta realidad no existe en tu vida, tú eres simplemente una religiosa o un religioso que sabe del cristianismo, pero no vive el cristianismo. Jesús traspasó el velo para nuestro acceso, para que tú accesas por ese nuevo camino, para que tú puedas en libertad entrar, oír y entrar a los propósitos de Dios. Los propósitos están, y Dios lo tiene para tu vida, pero tú tienes que conectarte con Dios. Ahora vamos a ver qué representa esto en nuestras vidas en forma de decidir desde los diferentes lugares de nuestro ser. Sí, yo puedo escoger a través de los deseos de la carne. Puedo escoger a través de mi intelecto y de mi razón y de mi lógica, en lo que yo creo que es bien y mal, o lo que yo veo por la apariencia, y escojo hasta darnos tiempo. ¿Le ha pasado? No sé, pregunto, de darnos cuenta que como que fallamos en alguna u otra forma. Es porque hemos escogido en el alma, simplemente fuimos tras el velo, no dentro del velo. Y yo quiero decir que la voluntad propia en sí es un velo, porque si yo tengo que hacer la voluntad de Dios, entonces mi voluntad debe unirse en forma que sea una plataforma que yo manifiesto y expreso su voluntad, no la tuya. La tuya no tiene mucha cuenta. Nuestro libre albedrío suelto es un velo, si no ha sido rasgado por Cristo o alzado. Todas nuestras decisiones fuera del velo apuntan a nuestra carne, son temporales, son vanas y son guiadas en forma natural, corrompiéndose con el tiempo para sobrevivir. O sea, hermanos, somos sobrevivientes, y por eso escogemos siempre con forma muy desesperada y muy alterada a ver cómo salimos de los líos. Más o menos me entienden. Claro que sí, porque lo estamos viviendo en carne propia todo el tiempo. ¿Saben? Estaba chequeando con una visión panorámica el estado del mundo en la actualidad. Y yo digo, cónchale, tanto economistas que tenemos en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en República Dominicana. ¿Por qué hay tantas deudas? ¿Por qué vivimos en deudas? ¿Por qué no había una mejor alternativa que no seamos endeudados? No había otra forma de vivir tranquilos. Mira, ¿saben que
¿Qué deuda tiene el Reino Unido? Tiene 392%. Francia tiene 228% de endeudamiento público. Es mucho. Alemania, que presta y que da, tiene 163%. Y Japón tiene un 58%. Esos son del año 2011. Imagínate, está subiendo. Nada ha bajado. La deuda. Italia, 132%. Holanda, 338. España, 163. Y estoy pensando, no voy a seguir porque no es el tema, simplemente ver tanta inteligencia, tanta sabiduría humana, tantos estudios en el siglo XXI, apenas 2000 años después de Cristo. El mundo está totalmente endeudado. Pero la ciencia subía, dice, y la ciencia se aumentará. Y sin embargo, Él lo permitió que se aumente, porque Él quita para llegar al propósito. Sin embargo, vemos que el mundo ha tomado decisiones. Todas esas deudas son acciones almáticas e intelectuales fuera de lo que Dios está poniendo y dice cómo lo vamos a hacer. Por eso mandé en el foro algo importante de Filadelfia. Nos endeudamos porque en realidad llegué a la convicción que hay una codicia, la cual no fue muy clara para nosotros. Nos endeudamos porque siempre deseamos algo mejor. Codiciamos en realidad. Es una codicia, porque si no lo tenemos, deberemos esperar que Dios lo prepara todo bien. El colapso viene y es asunto de pocos años más, y es necesario para que usted vea que todo lo que el hombre escoge fuera de este lugar santísimo es no solo tan temporal, sino es también corrompido. Se corrompe. Mientras tomamos decisiones por nuestra vida almática, la tomamos siempre bajo un velo que no garantiza su éxito. ¿Estamos aquí, iglesia? Es necesario que traspasemos entonces este lugar y que el velo sea alzado, quitado, para que operemos en voluntad determinada por la voz del Espíritu de Dios desde el lugar santísimo. Esa es nuestra nueva posición de operar como iglesia. Por esto contiene una autoridad por encima de toda potestad, principado existente. En un país y en cada país operan principados y potestades. Y te les digo una cosa, ellos también por su sabiduría exponen a la gente, a los gobernantes su inteligencia. Y lo que vemos en cada país es lo que se corrompe de esa sabiduría humana. Una nueva posición. Yo creo que como cristiano necesito no solamente ahora mismo saberlo, es ansiosamente vivir a través de una nueva posición. La posición de la victoria, la posición del reposo, la posición que Dios me da a comprender la razón de mi existencia y estar yo completo y experimentar la plenitud en Él. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo yo lo puedo saber? ¿Qué yo hago? ¿Cómo debería afectarnos tan gloriosa verdad de que estemos sentados en este momento en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Siendo esta verdad espiritual que está, ahí está la cosa, dentro de nosotros. Sí. Esta realidad la vivimos dentro de nosotros. No hay que hacer un viaje astral allá arriba para estar sentados. Otra vez nos hemos preguntado, ¿con qué manera? Es por fe. Mira, mi hermano, esta realidad la vives dentro de sí a través del Espíritu Santo en tu espíritu. Y lo vamos a ver esta noche. Esto significa que tenemos que cambiar drásticamente nuestra posición. Desde algo inferior en algo superior, y eso significa que nuestra posición adquiere automáticamente efectividad. Por
esta autoridad que se encuentra en este lugar. Este es el punto. Mis hermanos, también otra cosa, usted necesita autoridad en su vida. Una autoridad que determina decisiones correctas y que las tinieblas retroceden. ¿Estamos aquí? ¿Están entendiendo esta cosa? O sea, su autoridad es para que usted no solo escoge lo mejor, sino que las tinieblas que quieren opacar o distraerte, retroceder. Porque las tinieblas quieren operar contra tu vida. Entonces, la posición de la iglesia ya no es terrenal, es celestial todo el tiempo. Si usted es iglesia, usted tiene una posición celestial. Aunque ella sigue aquí en la tierra y está en pie, su ciudadanía está en este momento en los cielos. Lo dice Filipenses capítulo 3 verso 20. Y esto nos coloca como embajadores de la tierra. Y la razón que Pablo nos revela que somos embajadores en el 3 porque somos ciudadanos reales del cielo. Entonces, algo que me marca y yo quiero transferir en esta enseñanza es: no soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí viene una gran verdad, que igual como Cristo, no son de este mundo. Entonces, ¿por qué nos tiranizamos como si fuéramos vivir aquí para siempre si este no es nuestro lugar? ¿Por qué amamos esta tierra cuando nuestra ciudadanía realmente no es esta? Porque todavía no se ha salido un velo de nosotros, mis hermanos. No, y por eso usted sabe toda la Biblia. Mira, un alemán viene a República Dominicana, o un alemán, un suizo, un americano, y la pasa muy bien. Y dice: qué lindo país la República Dominicana, cuántos mares, cuánta playa. Pero en el fondo quiere regresar atrás, porque su país es Alemania, es Estados Unidos. O sea, cada quien pasa lo que pasa, piensa su origen. Esta es la realidad espiritual donde el mismo apóstol Pablo la revela en nosotros a través del Efesios 1:16. Siendo lleno de gozo por esta verdad, la cual os quiero revelar. Porque nosotros no somos de este mundo, y eso significa mucho. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque el que es de este mundo y pertenece a este mundo está condenado a morir. Lo que es de este mundo y ama este mundo y lo ama este mundo, dice el que ama el mundo, ¿qué dice? Es enemigo de Dios. Porque el que ama este mundo simplemente no ama lo que está en el cielo. Entonces, capítulo 1 de Efesios, verso 16, dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, necesitamos, espíritu de sabiduría y de revelación. Vieron que la revelación es necesario, en el conocimiento de Él. ¿Con qué manera? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí cabe lo que es el velo. Porque, ¿cierto? Cuando está el velo, tú ves, no ves. Entonces, alumbrar los ojos es quitar este velo para que tú puedas ver qué tú eres, cómo te vas a comportar y el resto de tu vida, cuál es la acción que te corresponde como un vocero de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza por la cual fuisteis llamados. Pablo nos dice que es necesario saber sobre este llamado para actuar adecuadamente en esperanza de gloria. Por eso decimos adelante: iguales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Este es el evangelio, señores. Este es Cristo. O sea, esto todo es para nosotros, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales,
sobre, por encima, todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre, ese nombre, no solo en este siglo, oigan por favor, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, esta es nuestra realidad. Ahora, no la vivimos todos, ¿cierto? Esta realidad, o sea, toda esta grandeza de riqueza, de pureza, de gloria, de poder, en realidad no. O sea, vemos cómo nos absorbe la cotidianidad que muchas veces nos vence. ¿Estamos en iglesia? Entonces dice, esta realidad es también nuestra identidad y es nuestro origen. Y esto es lo que debemos buscar, conseguir, viviendo a través de esta verdad. Hasta que nuestra voluntad no sea quebrantada, ahí está el punto. Dios te va a quebrantar tu voluntad, punto. Tarde o temprano te tiene que quebrantarte para que Él ponga su voluntad. No hay manera. Mírame, si usted no se ha quebrantado, usted permanece en su voluntad. El que no está quebrantado sigue en su propia voluntad. ¿Y por qué va a cambiar? Pero cuando Dios te lleva a quebrantarte, hasta con un largo tiempo, es para que Él ponga su voluntad y que tú puedes vivir y actuar a través del Espíritu de Dios. Amén. Rasgar el velo es rasgar vuestra propia voluntad. Venga, hermano. Está bien para ustedes. Venga, oye. A los niños. Lidia. Rasgar el velo es rasgar nuestra propia voluntad. Amén. Que está en la carne y produce pecado. Su voluntad produce carne. Mi voluntad. Claro, tu voluntad antes del velo produce pecado, produce muerte. Está la carne, en tu voluntad está la carne. Y entrar en esa nueva identidad por el velo contiene el poder de la operación de Cristo a través del lugar santísimo, que es la voluntad de Dios. Mis hermanos, todo esto se trata de voluntad, o sea, de deseo. Por esto, el que hace mi voluntad es el que realmente es mi hijo. Entrar en la voluntad del Padre significa que usted ya está operando a través del lugar santísimo. Y la idea, ¿sabe cuál es? Que esta voluntad es la voluntad suprema. Por eso se llama la voluntad perfecta de Dios. Entonces usted tiene que conocer esta voluntad perfecta para sus vidas. Por eso estaba el otro día meditando en cuando aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios. Y en muchos versos se dice: esperar a Jehová y Él hará. Quédese en silencio. ¿Qué es el silencio? ¿Saben qué hace la voluntad del hombre? Murmura, queja y se desespera. Todo esto es voluntad de ustedes, de la carne. La voluntad de Dios no se desespera, es perfecta. Sabe esperar porque sabe que lo que viene es lo mejor. Entonces, hay quejas. Veamos el antiguo Israel. Tenía mucha queja porque no deseaba hacer la voluntad de Dios. Lo que en el fondo quería era hacerlo con su modo y hacer su propia voluntad. ¿Estamos aquí? Entonces, quejarse, desesperarse, no es una simple acción, es una voluntad contraria a la voluntad de Dios. Amén. El velo es que divide el espíritu del alma.
En realidad, lo que se logró es que mientras nuestro espíritu está muerto, ya el alma toma la rienda y decide según su propia voluntad, su intelecto y sus emociones. Entonces, debe haber una división por la cual va a separar, y entonces el espíritu va a comenzar a operar a todo nuestro ser. Recuerden, somos templo del Espíritu Santo, y esa es la gran verdad que debe ser revelada a nosotros para operar adecuadamente. Como templo de Dios, operar a través de nuestro espíritu, que es el altar del Espíritu Santo. Mientras operamos detrás del velo, o sea, en forma almática, anímica, ni las escrituras podemos entender en el fondo, ni conocer la voluntad de Dios en el fondo, ni haremos aquellas cosas que se nos ha ordenado hacer. Porque el querer, mis hermanos, el querer y el hacer está de su buena voluntad, ¿no es así? El poder querer y el hacer de su buena voluntad, y eso está en su voluntad, no está en tu voluntad. O sea, esto es para acomodándolo a lo espiritual. El que toma decisiones detrás del velo las toma según su propia concupiscencia, las toma en la vida almática. Ahora, ¿qué significa en la actualidad para nosotros, en la vida práctica? Rasgado el velo significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto por Jesús, y que a través de nuestro espíritu, ya que se le fue quitado el velo, nosotros tenemos acceso y entendimiento en el lugar santísimo. El lugar santísimo, mis hermanos, entra por tu espíritu. Si usted, su espíritu, no, o sea, como templo del Espíritu Santo, el lugar santísimo está en su espíritu. Lo voy a repetir para que sea bien claro. El lugar santísimo estaba en el templo, no era el tercer lugar, el más íntimo. Siento yo realmente un templo de Dios, el lugar santísimo está en él. Por eso decía, vosotros no pueden pecar, porque son templo. Usted no puede destruir el templo, porque serán destruidos. Fíjense la enorme responsabilidad que tenemos nosotros. Sí, el lugar santísimo está en el cielo, obviamente, el lugar celestial, dice la palabra. Yo no digo que el cielo está aquí dentro, yo digo que estamos conectados en el cielo, en forma que a través de nuestro espíritu, como templo, en el espíritu podemos accesar en el lugar santísimo. Solo si este sea quitado, entonces nosotros podemos acceder a este lugar santísimo, y nuestra vida forma, entonces es victoriosa, porque tomamos aquello que nos enseña el Espíritu Santo. Vivimos una vida en el siglo XXI, y desde antes también, pero ahora más fast, ¿cierto? Sí. Esto es algo muy rápido, y queremos adquirir las cosas muy rápido, y que todo queremos hacerlo muy rápido, y en fin la cuenta del tiempo pasa y nosotros adquirimos lo que no debemos adquirir, lo que debemos adquirir, no lo adquirimos. Al rasgar el velo en cada creyente, entonces opera en esta forma. Cuando Él venga, pero ¿Él dónde viene? En tu espíritu. Él no venga en el aire. El Espíritu Santo viene en nosotros. Entonces, Él os guiará a toda verdad. Es precisamente que Él opera en este lugar para que ustedes sean guiados en toda verdad a través de este lugar. Son cosas básicas. En realidad, esto, lo que estamos predicando esta noche, es básico, pero es profundo, porque se nos escapa, y cada cierto tiempo cerramos un ciclo, y que la cotidianidad nos arrastra a ver las cosas entre comillas más prácticas, más rápido. Pero todo consiste en lo que Dios ha diseñado. Hemos hablado desde la conferencia que nosotros tenemos que caminar en el diseño de Dios, no a nuestro modo. Y nuestro nuevo origen, entonces,
es capaz de traernos una posición victoriosa. Ahora bien, que nuestro Señor declare que Él no es del mundo, es algo que todos lo entendemos, ¿cierto? Pero que Él diga que nosotros tampoco somos del mundo, es algo que se requiere revelación, ¿cierto? Porque esto, lo primero lo entiendo, Él vino desde el cielo, fue engendrado a María sin intervención humana, pero que yo no soy del mundo, esto un poquito tengo que verlo como yo lo comprendo y lo vivo diariamente, ¿cierto? Cuando el sumo sacerdote traspasaba el velo y entraba en el lugar santísimo, inmediatamente adquiría un conocimiento celestial. Nada de lo que entendía en su manera terrenal tenía valor. Todo cambiaba. Ahora el sumo sacerdote comprendía cosas que antes ni las tenía en su boca ni en su mente, y recibía palabra y conducción que ninguno de los demás hombres almáticos conocían, ya que era de procedencia celestial. Asimismo, como templos del Espíritu Santo, cuando entramos en nuestro altar celestial, lo voy a decir claramente, ustedes son templo del Espíritu Santo. No tengan temor de dudarlo esto. Ustedes son templos del Espíritu Santo y hay un altar. El altar, como mucha gente dice que aquí, esto no es verdad. Los religiosos, esto no es altar. ¿Qué altar? Esto no es un templo, de hecho. El templo somos nosotros. La gente da, la religión del siglo XXI todavía da mucho valor a las construcciones, y esto es erróneo total, fatal. Esto nos conduce muy lejos de la realidad que hemos perdido como sacerdotes. ¿Y dónde está nuestro templo? Porque ahí es precisamente que nosotros no buscamos este lugar, este altar donde se oye la voz de Dios. La iglesia entonces tiene su origen en los cielos, es celestial, ha nacido de arriba. Esta es la gloria de la iglesia, donde es cuerpo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Dice, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales están los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales los celestiales. O sea, yo soy celestial. ¿Por qué? Porque Cristo es del cielo. Por eso dice que el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y dice, ¿cuál es el celestial? Cristo. Tales también nosotros somos celestiales. Claro que sí, mis hermanos. Este es el gran milagro. Cuando Cristo se une en tu vida, no dice la palabra que un espíritu es con Cristo. Inmediatamente nosotros adquirimos esa naturaleza que todo a nuestro temporal tiempo ha perdido su valor, y vemos solamente aquel por lo cual fuimos hechos, para caminar en las obras buenas de ¿quién? De que Él preparó de antemano. ¿Para quiénes? Para nosotros. O sea, entonces aquí dice una cosa, que las obras que tú vas a caminar desde aquel día que tú te has convertido son las buenas obras que Él preparó desde antemano. O sea, este lugar, esta obra no es de ningún pastor, no es de nadie de ustedes, es una obra que Dios ha preparado para que tú puedas cumplir esos propósitos y lo que Dios está haciendo a través de esta obra. Amén. Esto es un ejemplo, por decir un ejemplo. Amén. Amén. Esto es un punto. Si esto te parece asombroso y maravilloso, ahora hay algo más. Jesús dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Lo estamos entendiendo? Juan 3:13. Jesús estaba físicamente y geográficamente en Israel. Sin embargo, declaró que simultáneamente estaba en el cielo. Esta verdad la trajo Él a nosotros para vivirla también. Por eso Él decía:
estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Usted me está entendiendo? O sea, aquí ahora se está desarrollando la idea por la cual ustedes, a pesar de sus afanes y preocupaciones de la vida, usted, mi hermano, son personas que tienen contacto con el cielo y son celestiales. Entonces, por esto decía también en la adoración Roderick, que nada nos separará del amor de Cristo. Ni esto, ni aquello, ni hambre, ni cosa alguna. ¿Por qué? Porque precisamente ya estamos atados en una gran realidad por la cual nos va a enseñar a superar. Lo que pasa es que nosotros nos condicionamos siempre. A ver si Dios lo va a hacer esta semana. Si no, yo me porto bien. ¿Por qué no? Se nos va la idea de portarse bien. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vivió su vida aquí en la tierra, pero desde el cielo. ¿Oyeron esta cosa? Era celestial. Él era un celestial entre los terrenales. De la misma manera, cuando dice Pablo a los colosenses, pero ustedes se han resucitado, mirar las cosas de arriba. ¿Cómo yo voy a mirar las cosas de arriba si yo todavía soy terrenal? No se ve de ninguna manera. Todavía estoy atado a la tierra. Pero si tú te resucitas, o sea, si tú pasas por la cruz de Cristo, te tengo una noticia. Por supuesto que va a tener una pantalla HD que usted la va a ver y la va a comprender, porque va a ser guiado en forma de la visión de tu corazón y tu espíritu. Entonces, hermanos, los creyentes no somos gente que va al cielo en este momento, sino que el cielo está entre nosotros. ¿Lo estamos entendiendo esa cosa? Lo voy a repetir. No es que nosotros ahora mismo no vamos al cielo, pero el cielo está entre nosotros. Y cuando yo digo entre nosotros, no está en el medio de ti y de mí, está dentro de mí. Entonces, la palabra, he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Mis hermanos, esta realidad hay que vivirla, porque esta realidad te va a enseñar cómo vas a conducirse correctamente y cómo vas a escoger lo mejor. Entonces nuestro espíritu es preparado para hacer el templo del Espíritu Santo y así operar sin vergüenza y sin temor. ¿Sabe por qué hay vergüenza? Porque escogimos según Egipto. Cada vez que tú escoges almáticamente, eso te va a avergonzar. Así como avergonzó y atemorizó a Adán y se escondió. Nuestras decisiones almáticas y carnales siempre combinan X sabiduría y por ende también vergüenza. Entremos en este lugar preparado para nosotros, en nosotros, para que se vaya toda la vergüenza y que ahí comienzan a escoger lo que le conviene radicalmente. Cuando un día lleguemos al cielo, no será otra cosa que nuestro regreso a casa. Todo creyente es llamado a participar, a vivir a través de esta realidad espiritual. Termino con esto y lo voy a aclarar. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Vamos a repetirlo todos juntos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice la palabra toda bendición espiritual. No dice una parte, dice toda. Las bendiciones que nos han sido dadas a la iglesia son de las despensas celestiales, son verdaderas y son eternas. Por eso no se corrompen.